Y bueno, pues ya habíamos visto, mis queridos estudiantes, yo les había comentado en otras etapas, eh, todo lo que era el proceso de la implantación, vimos cómo llegaba a lo que era el útero, ¿no? Este cigoto. Y bueno, vamos a tener 4 etapas de lo que es el desarrollo embrionario. En la etapa número 1, que es el desarrollo embrionario, ahí se da el cigoto, desde el día de la extracción de los óvulos hasta el proceso de la fecundación, ¿no? En la etapa 2 se da el desarrollo embrionario, ahí vemos al embrión, y en la tercera etapa se da el desarrollo también embrionario, pero se convierte en mórula, ¿no? En la etapa 4 va a haber un desarrollo, también es desarrollo embrionario, pero se va a conocer a esta etapa el embrión como el blastocito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se van dividiendo, se va dividiendo de las células, por ejemplo, de un óvulo y un espermatozoide, se hace el cigoto, se une, se fecunda y ya después se va dividiendo. Vamos a ver cómo van estas etapas. Para entender todo esto tenemos que revisar un poquito, dice el embrión, cómo se divide y se implanta el cigoto en el útero, que fue un poquito lo que vimos. Si a las 30 horas de fecundación el cigoto completa su primera división y origina 2 blastómeras, así se les llama, ¿no? Las siguientes divisiones mitóticas son asincrónicas, por lo que una blastómera es mayor que la otra, pudiendo haber un momento dado 13 de ellas, ¿no? El estadio de 4 blastómeras, así vemos, la división celular, tiene lugar a las 40 y 50 horas de la fecundación, ¿no? Para todos aquellos que dicen que no hay vida, es inmediatamente, es por cuestión de horas, de segundos, ¿no? Incluso. Al inicio del cuarto día aparece entre 12 y 16 blastómeras, ¿no? Formándose después la mórula. Esta presenta un grupo de células centrales o masa celular interna que dará lugar a tejidos del embrión y una capa circundante o masa celular externa que se convertirá en placenta, ¿no? Vamos viendo. Cuando la mórula entra en el útero, comienza a introducirse, hagan de cuenta que va simultáneo, va caminando por la trompa de falopio, desde los ovarios, va caminando, ya cuando hay, va por la trompa de falopio, después ya se llega a implantar al útero, pero simultáneamente se va multiplicando, ¿no? Haga de cuenta que es un viaje, ¿no? Como si fuéramos viajando por toda la trompa de falopio hasta el útero, así como si fuéramos en un microbús, ¿no? Así imagínense ahí, y al mismo tiempo se va multiplicando, así como un micro se va llenando de células, de personas, de personas, de personas, ¿no? Esas serían las células, es como un símil, pero para que vean que es totalmente dinámico este proceso. Dice, cuando la mórula entra en el útero, comienza a introducirse el líquido por la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna, confluyendo y formando el blastocele. La zona pelúcida desaparece y el cigoto se llama blastocito. Las células de la masa celular interna en esta fase, llamada embrioblasto, están situadas en un polo y desde la masa celular externa, otro trofoblasto, se aplanan y forma la pared epitelial del blastocito, ¿no? Y luego del día 6 de desarrollo, la implantación, alrededor del sexto día de desarrollo, el blastocito se acerca a través de su polo embrionario a la mucosa uterina y se inicia la implantación, ¿no? Es cuando ya queda en el útero. Las células trofoblásticas sobre el polo del embrioblasto comienzan a introducirse entre las células epiteliales de la mucosa uterina, ¿no? Es decir, por la acción de enzimas protoolíticas y del trofoblasto y por facilitación del endometrio, ¿no? Es esta morulita, esta acumulación, como vemos aquí, de células y que de repente se implanta y se van penetrando, encajando en lo que sería la piel, ¿no? El epitelio del útero. Dice, este órgano está formado por 3 capas, una compacta, esponjosa y la basal de superficie a profundidad, ¿no? Y en el caso de que el ovocito sea fecundado, sus glándulas aumentan su acción secretoria vertiendo hacia los conductos glandulares, mucina y glucógeno. Las arterias de las capas compacta y esponjosa se hacen tortuosas, haciendo que el endometrio se torne pálido y edematoso, listo para recibir al blastocito, ¿no? Que es un poquito más o menos como se vería la implantación, ¿no? Y vamos a ver en cuáles son las diferencias entre cigoto
embrión y feto, ¿no? Durante el embarazo. Dice, dentro del mundo de la biología reproductiva existen palabras que llevan a confusión de los futuros padres, sobre todo en aquellos que se enfrentan a un tratamiento de fertilidad, ¿no? Cuando es la fertilización, dice. En este momento todo es nuevo para ellos y deben hacer frente a multitud de explicaciones por parte de los especialistas. En el caso de las palabras cigoto, embrión y feto, todas hacen referencia al futuro bebé durante su etapa prenatal. Sin embargo, la diferencia se encuentra en los diferentes estadios del desarrollo por lo que pasa el bebé durante los 9 meses de embarazo. Es muy común confundir estos tres conceptos si no se tiene conocimiento básico de la reproducción. Primero es el cigoto, después el embrión y después el feto, ¿no? El cigoto es casi en el momento de la implantación, ¿no? Donde se está implantando en el útero. El embrión es cuando se forman todos los órganos en estos 3 meses, y luego el feto, el periodo de crecimiento, cuando ya está hecho el bebé, ¿no? Ya está totalmente una personita humana. Por eso es totalmente la discusión si aprobar o no el embarazo, el aborto, ¿no? Y bueno, algunos médicos que son casi tendencia católica dicen es una persona desde el momento en que se fecunda, ¿no? Lo demás sí serían células de alguna forma que no están llevando la vida, pero en el momento que ya se fecundaron ya hay vida, ¿no? Y por eso esto del aborto está teniendo ya tiene mucho revuelo, pero también hemos hablado un poquito de las cuestiones éticas que no me voy a meter ahorita, ¿no? Y bueno, dice, la formación del cigoto, desarrollo del embrión, en el embrión del día 2 y 3, y día 3, mórula y blastocito, ¿no? El embrión, todo lo que es el periodo de la mórula y el blastocito, ¿no? Viene en el desarrollo del embrión. Del embrión al feto, ¿no? Que es lo que veríamos un poquito. Vamos a ir viendo aquí qué es lo que pasa con el cigoto. El cigoto, dice, es el primer estadio de vida y aparece tras la unión del óvulo y el espermatozoide. Médicamente está tomado así, ¿no? Es decir, después de la fecundación. Consiste solamente en una célula, la primera célula del futuro bebé, y su tamaño es igual a la del óvulo, ¿no? Es una célula, ya cuando está fecundada es la primera célula. La fecundación hace referencia a la fusión de los gametos masculino y femenino, ¿no? Al óvulo y al espermatozoide, que también es conocido como gametos. Ambos con la mitad del material genético que el resto de las células de un organismo, 46 cromosomas, debido a la reducción cromosómica que ha sufrido con la meiosis, ¿no? Que eso es otro tema, la mitosis y la meiosis. Recuerden que estos procesos de meiosis y mitosis siempre se dan en todas las células, independientemente si sean, todas nuestras células van a tener una carga genética, ¿no? Todas las células. Y dice, el resultado de esta fusión es el restablecimiento de la dotación genética normal del ser humano, una nueva célula con un núcleo y 46 cromosomas, ¿no? 23 de origen materno y 23 de origen paterno, que se denomina cigoto, ¿no? Aquí lo vemos. Aquí está la fecundación, óvulo, espermatozoide, se unen y ya forman el cigoto, ¿no? Está muy padre esto. La meiosis y la mitosis se da en todas las células, ¿no? Si ahí vamos a ver un poquito, meiosis y mitosis, vamos a ver un poquito eso. Y bueno, cómo se van multiplicando estas células. Conforme se vayan multiplicando, es como va creciendo, ¿no? Y bueno, es un poco la teoría. Esto sería, todos esos procesos serían como el origen de los cánceres, ¿no? De los tumores, pero que ya en un nivel patógeno, en un nivel no normal, ¿no? Pero cuando es normal se da esto. Aquí vemos 23 de carga de origen materno, el X, el Y, ¿no? Dependiendo si es va a ser mujer o va a ser hombre, XX, XY, ¿no? Ahí ya veríamos otro tipo de situaciones. Y bueno, el cigoto aparece el día 1 del desarrollo embrionario en la trompa de falopio de la mujer, que es donde tiene lugar la fecundación. Eso también es pregunta de examen, ¿no? Para los de embriología. ¿A dónde se va a fecundar el óvulo y el espermatozoide? En la trompa de falopio, ¿no? Desde aquí empieza su camino hasta el útero, donde implantará para que pueda producirse el embarazo. El cigoto, dice, es una sola célula
comienza su división celular al día siguiente de la fecundación. En este momento deja de denominarse cigoto y pasa a ser ya un embrión del día 2, ¿sí? El primer día, antes de dividirse, de multiplicarse, en el momento de la fecundación es el cigoto. Luego, ya cuando empieza al siguiente día, a las 24 horas, empieza ya a multiplicarse, a dividirse, a hacerse más grande y ya pasa a ser un embrión del día 2 que ya cuenta con una de las 4 células, ¿no? Es decir, llevamos óvulos, espermatozoides, se une y en ese momento ya es cigoto. Ya es una nueva persona porque ya hay una recombinación, ya se mezcló toda esta carga genética y ya formó la nueva personita, ¿no? Ya vamos a decir si tiene los ojos de la mamá, del papá, ¿no? Y a quien proporcionó la carga genética, recesivos y dominantes, y ya formó un nuevo ser, ¿no? Esto es bien bonito. Entonces dice, y pasa a ser un embrión del día 2 que ya cuenta con unas 4 células. Luego, desarrollo del embrión, dice, la etapa del embrión abarca desde el día 1 del desarrollo embrionario, que aún se denomina cigoto, hasta la 8ª semana de gestación, ¿sí? Esto es bien también muy importante, las diferencias entre cigoto, embrión y feto. Luego dice, el desarrollo del embrión, dice, la etapa del embrión abarca del día 1, que aún se denomina cigoto, hasta la 8ª semana de la gestación. Dice, durante este periodo de tiempo el embrión va aumentando su tamaño y multiplicando sus células y sufre fuertes cambios celulares. El número de células y el ritmo de división embrionario se denomina morfocinética. Aunque cada embrión es único y puede dividirse de forma más o menos rápida, existen unos patrones determinados de división que marcan si un embrión es de buena calidad, ¿no? O sea, si no va a haber mutaciones o este tipo de situaciones. Por otra parte, durante la etapa inicial del desarrollo, el embrión puede adquirir otros nombres en función de su apariencia, como por ejemplo, mórula o blastocito, ¿no? Luego dice, después de la primera división mitótica del cigoto, se obtiene un embrión con 2 células y de este modo se va dividiendo sucesivamente, ¿no? Aquí vamos a hacer una pausa para que vean que sería nada más, vamos a mencionarlo, cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Vamos a definirlo así. La meiosis es el tipo de división celular que va a crear óvulos y espermatozoides, ¿sí? Y la mitosis, que eso es todo un proceso mucho más largo que después ya vamos a ver en otro tutorial totalmente, meiosis y cómo se crea la meiosis, ¿no? Y sus fases. En la mitosis es un proceso, vamos siempre a partir de la mitad, ¿no? Se va a multiplicar, a dividir a la mitad la célula y se van haciendo más. Mitosis es un proceso fundamental para la vida. Dice, durante la mitosis, una célula se duplica todo su contenido, incluyendo sus cromosomas, y se divide para formar 2 células hijas idénticas, ¿no? Aquí lo vemos. Mitosis, se duplica y forma 2 idénticas. En la meiosis se divide y forman diversas cargas, ¿no? Meiosis 1, meiosis 2, que eso sería diferente, ¿no? Esto ahí nada más como breviario cultural, ahorita nos esperamos con eso, porque ya después cada uno de estos procesos es diferente y un poquito más complicado, ¿no? Tiene etapas, tiene fases, y eso, bueno, ya lo van a ver en embriología totalmente, pero ahorita nos enfocamos a la neuroanatomía. Nada más que sepan que la meiosis
es el tipo de división celular que nos va a crear óvulos o espermatozoides. La mitosis va a duplicar el contenido de una célula, incluyendo sus cromosomas, para formar dos células hijas, no más células. ¿Sí? Esto también puede ser, también se utiliza, por ejemplo, esto de la mitosis, cuando hay cuando se quema a alguien, ¿no? Que nos extraen un pedacito de nuestra piel y cuando no son compatibles para hacer los injertos, por ejemplo, ¿no? Para hacer los injertos, ahí sería un poco lo que sería la piel para la reestructuración, ¿no? Sobre todo cuando es el tejido, sobre todo en piel, ¿no? A veces también algunas cuestiones como en la médula, ¿no? Para combatir el cáncer, para la sangre, ¿no? Cuando la gente ya no es compatible con algunas otras donaciones, donación de sangre, donación de médula, todo esto, a veces de nuestro propio cuerpo sacan precisamente a través de la mitosis, hacen estos tratamientos, ¿no? Esto sería un poquito la base de todo lo que sería la genética y esto. Le paramos ahí, nos regresamos un poquito a esto. Para dividir, dice, después de la primera división mitótica del cigoto, se obtiene un embrión con dos células y de este modo se va dividiendo sucesivamente, ¿no? Luego, el día 2 de desarrollo, el embrión suele tener 4 células que deben ser simétricas, es decir, de un tamaño similar. El día 3, el embrión es de excelente calidad si tiene 8 células simétricas y con un núcleo en el interior de cada una, ¿no? Si no hay ninguna alteración, se van a multiplicar adecuadamente. Si no la hay, bueno, ya veremos incluso las diversas mutaciones que se dan, ¿no? Incluso cuando un embrión no es viable, automáticamente, perdón que lo diga así, automáticamente se aborta, ¿no? Hay un aborto espontáneo, casi siempre son así en los primeros 3 meses, cuando hay un aborto espontáneo, que ahí es donde sí cabría un aborto médico. Yo digo, yo sí estoy en contra del aborto porque a veces los chicos, las chicas son irresponsables en su sexualidad y nada más porque se les pasaron las copas, porque no supieron hacer, como digo, porque se drogaron, porque son totalmente irresponsables o a veces se buscan una fuga a través de la sexualidad de problemas más importantes como son cuestiones personales, incluso de integración familiar. Tienen sexo sin medidas precautorias, ¿no? como los condones, y es lamentable que acudan a un médico abortista para que los salve de que ellos fueron irresponsables, ¿no? Pero aquí hay otros casos como estos, de que cuando hay alguna situación en donde hay una anomalía y se necesita el auxilio médico para hacer un aborto por cuestiones médicas netamente, aquí sí cabría una intervención de un abortista, ¿no? De un médico y que una asistencia para el aborto. Pero casi siempre, dicen, la naturaleza es muy sabia, nos lo han dicho varios médicos, cuando el feto no es de calidad, automáticamente se aborta. Es como si se forman como anticuerpos dentro de la mamá, o sea, como que no lo reconocen. Si no estás bien y bonito, ¿no? Todos somos bonitos, ya a nivel religioso es otra cosa, ¿no? Pero así lo reconoce nuestro cuerpo. Si no están bien hechos, si no está bien hecho el niño, por de ahí esos dichos, ¿no? Si no está realmente bien hecho, automáticamente el cuerpo lo repele, ¿no? Es algo extraño que está creciendo no adecuadamente y lo aborta, lo extermina. Y si está el embrión, dice, es de excelente calidad si tiene 8 células simétricas y con un número en el interior de cada una, ¿no? Si todas estas etapas iniciales del desarrollo embrionario tienen lugar en la trompa de Falopio a medida que el embrión va avanzando en dirección al útero, ¿no? Así es que vamos a ir viendo un poquito. Aquí viene lo que sería el cigoto, ¿no? Que vamos a ver un poquito ya en esta imagen. Cigoto, el primer día, una célula, el primer día, ¿no? El embrión, aquí entre estos dos está la primera división mitótica, que se da 2 células. Luego el embrión de 2 días, viene 4 células. El embrión de 3 días, 8 células. Y luego viene el periodo de mórula, que ahí serían 16 células, ¿no? Y vamos a ver un poquito
lo que es el periodo embrionario, que es un poquito lo que estamos viendo aquí. La mórula es en el día 4, ¿no?, del desarrollo embrionario, y es posible encontrar al embrión en estado de mórula. Esta denominación se debe a que adquiere el aspecto de una mora, ¿no?, todo así tal cual. Vamos a ponerlo aquí, ejemplificarlo. Por ejemplo, sería un poquito esto la mórula, ¿no?, así como se vería un poco a las tinciones, y la mora, que es el fruto, un poquito de donde sacan el símil, ¿no?, de cómo se vería un poco esto. Así es que ahí vemos un tanto, dice, el estadio de mórula solamente suele durar un día, ¿no?, también. Y aquí vemos, el embrión ya no tiene un número elevado de células y prácticamente no se pueden ya contabilizar, ¿no?, de 16 en adelante. El blastocito, pues más o menos cuando lleva 32, ¿no? Dice, cuando tiene el embrión entre 5 y 6 días. Y 6 días, dice, de desarrollo, adquiere una fórmula determinada e inicia la diferenciación celular. Aquí empiezan cuando están en blastocito, ¿no? Aquí ya es diferente, por ejemplo, en el plan de cuando todavía es mórula, cuando todavía son 16 células, son células totipotenciales, ¿no? O sea que pueden dar a un ser humano igual. De aquí es donde se pueden dar los gemelos y todo, gemelos idénticos, ¿no? Pero en el blastocitos, ya que son 32, aquí ya empieza la diferenciación, y aquí ya no se haría, por ejemplo, ya no se pudiera crear como los clones, ¿no?, ni de los fetos, ni de los hombres, ni de los animales, sino que aquí hacen unos experimentos muy extraños, ¿no? Incluso hay personas que guardan, gente con mucho dinero, incluso estas células o estos periodos, estas mórulas, esta etapa de formación de su embrión, para, en caso de que ellos lleguen a tener una enfermedad, de ahí puedan obtener la cura, ¿no? Gente de mucho dinero lo llega a hacer. Por ejemplo, cuando el embrión tiene de 5 y 6 días de desarrollo, adquiere una forma determinada e inicia la diferenciación celular. En este momento el embrión pasa a llamarse blastocito. En el blastocito se encuentran dos tipos celulares que se agrupan en dos formaciones: el trofoblasto o trofoectodermo. Aquí estas células están encargadas de la formación de la placenta y también la masa celular interna. Estas células van a dar lugar al feto, que es un poquito lo que ya hemos visto, ¿no?, y a las partes del cuerpo. En el interior del blastocito también se diferencia una cavidad interna llamada blastocele. Y esta está llena de líquido, ¿no? Ahí vemos el blastocito, que es el blastocele, que es la cavidad que está llena de líquido. Ahí la zona pelúcida donde se van a dar todo lo que son también las arterias, ¿no? La masa celular interna, que es el embrión, y el trofoectodermo, que es alrededor, aquí donde vemos todo esto alrededor, que va a dar a la placenta, ¿no? En lo que sería entre los días 7 y 8 del blastocito, finalmente llega al útero. Ya aquí ya se implanta en el útero y tiene lugar la implantación embrionaria. Aquí esto se llama la anidación. Dice, concretamente en la capa interna denominada endometrio.
entre, eso es también pregunta de examen, ¿a cómo se le conoce, ¿no? A la implantación embrionaria? También se trata de la anidación del blastocito entre el día 7 y 8, y en qué parte se da en el endometrio del útero, ¿no? La parte interna. Cuando no hay feto, implantación, ¿no? De lo que es el útero, pues se da el sangrado, ¿no? Y ocurre la menstruación. El blastocito sale de la membrana que lo protege de esta zona pelúcida y empieza a adherirse al endometrio. La implantación termina aproximadamente en el día 14, que dura 7 días más o menos. Que es dice 14 días después de la fecundación. Y dice aquí, el endometrio queda invadido por el embrión, ¿no? Que es un poquito lo que vemos aquí. Luego dice, después de la implantación embrionaria, el embrión comienza a producir la hormona beta-HCG. Y es posible confirmar que ya la mujer está embarazada. Ya habíamos comentado un poquito que esto es después de la implantación. Aquí el embrión comienza a producir la hormona beta-HCG, ¿no? Que esta es la denominación de la gonadotrofina, dice coriónica humana, dice también conocida como la hormona del embarazo. Esto ya que el organismo empieza a secretarla en el momento en que se produce la implantación del embrión en el endometrio, ¿no? Ya sale, dice aquí cuando dice pruebas de embarazo, principalmente son cuantitativas, indica el valor de la gonadotrofina. Dice, exacto, mediante la realización de análisis de sangre, ¿no? El resultado es positivo cuando los niveles son superiores a 5M, ¿no? Cuando a veces ya empezamos a tener náuseas o empezamos a tener, todavía no sabemos, pero a veces todavía no están apenas está empezando, o sea, sí está embarazada la mujer, pero a lo mejor todavía no está implantado como tal, dice el embrión, o todavía no hay la producción como tal de mucha gonadotropina. Entonces hay veces que los médicos, que son los falsos positivos, ¿no? Puede ser que sí esté embarazada, pero todavía no saben exactamente si sí o no, porque puede ser un resultado muy bajo. Pero a veces indican otra vez que se hagan los exámenes para ya certificar en verdad si sí está embarazada o no. Pero cuando hay duda todavía y también los resultados no son muy claros, se les vuelve a mandar en otro periodo este resultado, ¿no? Cuando el resultado negativo es en la prueba de embarazo, significa que o no está embarazada o el test no ha detectado la gonadotropina, ¿no? En la orina de la mujer. Y en este caso se habla de un falso negativo, que es un poquito lo que hemos estado viendo. Estas pruebas también de orina, ¿no? Que también a veces se suelen hacer. Lo más certero es hacerlo en sangre, pero igual así nada más nos sacan un tubito y listo, ¿no? Es un poquito lo que veríamos. Ahora, dice también lo que es el periodo de implantación es un periodo crítico. Hay veces que hay embarazos ectópicos, no fuera de, o que se dan en la implantación en las trompas de falopio. Casi siempre se abortan esos bebés, pero a veces pueden provocar incluso hasta la muerte de la mujer porque empieza a crecer en la trompa de falopio, ¿no? Lo que sería en la matriz. ¿No? Se da aquí y aquí ya causa una situación ya anómala, ¿no? Que puede llevar a la muerte de la mujer porque empieza a crecer el feto, el embrión y el feto hasta convertirse en feto y puede ya ocasionar una situación ya muy complicada. Pero lo normal es que se implante en el útero, ¿no? En el endometrio. Y bueno, pues ya dependiendo de cómo se implante, ya es un embarazo, una implantación exitosa o un fallo de implantación, dice. Cabe destacar que la implantación es un periodo crítico, ya que muchos embriones
a veces no lo consiguen, igual que en la fecundación, no todos los espermatozoides fecundan al óvulo, ¿no? Por eso siempre hablan de que somos ganadores y todo esto. Y bueno, cuando no lo consiguen los embriones, provocan un fallo de implantación, ¿no? Vamos a ver aquí una imagen, embarazo ectópico, ¿no? Un poquito, que está fuera de lugar, ¿no? Aquí puede ser cervical, intramural, ¿no? Abdominal, tubárico o ampular, ístmico, ¿no? O ovárico, ¿no? Que a veces no migre el, el embrión hacia el útero. Lo importante es que sea dentro del útero, en el endometrio. Y bueno, aquí vemos diversos ecogramas donde y cómo se verían, ¿no? Aquí esta es la imagen que nosotros ahí veríamos, los embarazos que son fuera o anormales, el ovárico, el ístmico, el intramural, el abdominal también, tubárico o ampular, y el cervical, ¿no? Lo ideal es aquí, lo normal es en lo que, en la matriz, en el útero, y bueno, ahí se vería, ¿no? Como aquí es no es una simulación, pero aquí se vería embarazo ectópico, ¿no? Y como es una emergencia hospitalaria tal cual, ¿no? Embarazo, ahí vemos algunas imágenes aquí, y bueno, eso es dependiendo, hay varias causas que ya se tendrían que analizar. Esto lo analizaremos también después, un poco, ya cuando veamos un poquito más de patologías y todo esto. Así que es como una asesoría, ¿no? Lo que estamos haciendo, nada más para que vayan tomando en cuenta un poquito. Pero ahorita esto es la antesala, no podemos entender todo lo que es el proceso de neurogénesis, ¿no? De formación del aparato nervioso, si no entendemos ni siquiera cómo se hizo, cómo se fecundó, cómo llegó a ser bebé, cómo llegó a ser embrión, ¿no? Y es todo esto lo que tenemos que entender previo para poder comprender incluso hasta malformación del sistema nervioso, ¿no? Que esa es otra de las partes que hemos estado manejando, y ahorita sí ya vamos a entendiendo, por ejemplo, ¿no? Malformación congénitas del sistema nervioso central, aquí vemos, ¿no? Cuando es espina bífida, ¿no? Cuando falta el cráneo, cuando no se cierra bien el cráneo, ¿por qué no se cerró bien? ¿No? Holoprocefalia, ¿no? Cuando es solamente un ojo o no se diferenció bien el ojo, que es el periodo que ya estamos hablando de lo que sería en el blastocito, ¿no? Cuando ya se dio esto. Muchas de esas, aquí vemos anencefalia, ¿no? Cuando no hay cerebro, hay cerebro, pero no se formó bien lo que es la tapa del cráneo, ¿no? Y vemos un poquito que son las imágenes fuertes que hemos llegado y que sí se dan todas estas patologías, ¿no? Vean ahí cuando no se formó bien el cuello, cuando quedó pegado, cuando no hubo las involuciones o no se dieron bien los pliegues, ¿no? Por ejemplo, cuando no se formó o nada más se forma una masa ahí en vez de cerebro, ¿no? Eso faltaría o haría, eso también a nivel de psicología, a veces para algunos trastornos se ve o se ha podido observar que a veces no se diferencia bien ciertas partes del cerebro, ¿no? Entonces esto también nos ayuda a comprender, por ejemplo, ¿no? Aquí vean. Y esto, bueno, a veces hay algunas operaciones intrauterinas, que estos ya son algunos casos más importantes o muy delicados, y hay gente hay gente que opta por abortar, que eso es una situación también muy cuestionable de la ética, y ahí sí hay el respeto, ¿no? Para las personas, porque a veces es muy difícil dar a luz saber que se va a dar como mujer a luz a un niño que a lo mejor tiene una malformación, ¿no? Y hay mujeres que deciden abortar porque también se sabe que cuidar a un niño en estas condiciones, algunos no son viables, ¿no? Independientemente de que tengan el parto y que den a luz, llegan a término, inmediatamente mueren cuando se da a luz. Pero
hay mujeres que dicen aún así, ¿no? Sus principios religiosos, como sea, lo llevan a cabo. Y hay algunos casos impresionantes, ¿no? Sobre las decisiones aquí de la mujer, ¿no? Aquí sí la ética es una situación y la religión, que es lo que siempre se ha peleado, aquí es como mucha prudencia en estos casos y los padres son los que deciden en este caso y dependiendo también sus valores, sus principios, lo que ellos consideren que es mejor. Y hay gente que sí se avienta como que el paquete, ¿no? Pero casi siempre cuando son este tipo de situaciones, los niños no son viables, no son totalmente mueren en el transcurso. Y ya esto lo deciden junto con los médicos. Son los casos difíciles, los casos en donde la religión a veces se contradice un poco, ¿no? Con lo que sería la ciencia, pero que también la religión ha ido modificando, ha ido siendo un poco más flexible para evitar cuestiones de culpabilidad o cuestiones de otro tipo de situaciones, independientemente de lo que suceda o lo que la ciencia indique, ¿no? Como tal. Eh, Vemos un poco aquí, dice, del embrión al feto, ¿no? ¿Qué sucede aquí cuando la gestación llega a la semana 8? Se termina el periodo de embrión, ¿no? Aquí vamos a tener, cuando llegamos a la semana 8, y ya comenzaría lo que sería la etapa fetal. Durante el primer mes de vida del feto, la proporción corporal es distinta a la cabeza y ocupa un volumen mucho mayor. Dice, a medida que avanzan los meses de gestación, el resto del cuerpo adquiere una mayor proporción hasta formar su silueta definitiva. En lo que es el periodo embrionario se da toda la organogénesis, ya lo habíamos comentado, se forman todos los órganos y ya nada más en la etapa de la semana 8 hasta los 9 meses es principalmente el crecimiento, ¿no? La etapa fetal, que ya es crecimiento, y algunas otras cuestiones por ahí un poquito, donde se da todas las malformaciones, los teratógenos, cuando no podemos para nada fumar, tomar, nada, no se debe de fumar de hecho, ni tomar en el embarazo, menos drogarse y tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de la implantación, los esfuerzos, ¿no? Que hace la mujer, caminar mucho, algunos dicen que no pasa nada, pero a veces sí llega a suceder, ¿no? Cuando son embarazos de alto riesgo, eso dependerá de lo que el médico les indique, dependiendo de todo esto, ¿no? Dice, en el feto hay un nivel de especialización, ¿no? Celular más específico, se forman distintos tejidos celulares y se crean todos los órganos que empiezan a funcionar como el cerebro, el hígado, los riñones. En la etapa fetal es el periodo más largo del futuro bebé. El nombre del feto se utiliza solamente durante el embarazo, hasta el momento de su nacimiento, ¿no? Vemos de la semana 8 hasta el momento del nacimiento, que ocurre entre las 38 semanas a las 40 de embarazo. Dice, tras el parto el feto ya pasa a denominarse bebé, ¿no? Una vez que ya el niño está fuera, ¿no? Y le cortan el cordón umbilical, automáticamente ya es un bebé logrado, ¿no? Y bueno, pues es un poquito, se conoce la diferencia entre estos en estos términos, es la edad es para saber también su edad gestacional, ¿no? Cuando dicen cuál es la edad gestacional, ¿no? Del embrión, del feto, ¿no? Ahí vamos viendo, dice, embrión y feto son el producto de la concepción entre el óvulo y el espermatozoide, se considera embrión cuando la edad gestacional es menor a las 8 semanas, que esto también vamos a hablarlo. Son términos de embriología bastante interesantes, bastante importantes, sobre todo para la gente que se dedica a la ginecobstetricia. Cuando son médicos familiares también tienen que dominar toda esta información, ¿no? Bastante bien. Dice, la edad gestacional es menor a las 8 semanas, tomando en cuenta desde el último periodo menstrual omitido, ¿no? Cuando ya se ausentó la menstruación. Es decir, por ejemplo, menstruaron en febrero, pero ya mayo ya no, y junio, y a lo mejor casi siempre vamos en junio, es que no sabemos si estoy embarazada,
Ah, pues ¿desde cuándo fue su última? En febrero, ¿no? Y cuándo ya no se tenía que presentar. Por eso es importante que nosotras y a veces ellos ya actualmente, con toda esta educación sexual, que a veces no está tan bien entendida, ellos ya saben también, ¿no? Cuándo menstruaste, cuándo no menstruaste en pareja, ¿no? Que esto ya es parte de la comunicación de pareja, del entendimiento, de esta buena química que se tiene con el esposo, con la pareja, como sea, ¿no? Con el cónyuge, y esto, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el último periodo menstrual omitido, una vez que pasa de las 8 semanas hasta el nacimiento, se le denomina feto, ¿no? Que esto es la edad gestacional. Dice, algunas preguntas. Los gametos son células haploides, ¿no? De 23 cromosomas, poseen la mitad de la dotación cromosómica que el resto de las células, que son diploides, ¿no? Que también esto. Todas las células del cuerpo, de los órganos, van a tener 46 cromosomas, ¿no? Los gametos tienen células que se llaman haploides, 23 cromosomas. Aquí viene la carga genética, ¿no? Si son masculinos o femeninos, y también dependiendo de ese tipo de cargas, que también lo iremos viendo. Ya se verán también las malformaciones o que dan a los supermachos, las superhembras, ¿no? Y otro tipo de malformaciones que iremos viendo ya en embriología. Dice, la unión de los dos gametos forman el cigoto, ¿no? Que ya tendría una carga completa, que sería diploide, 46 cromosomas, en el cual observamos el pronúcleo femenino, 23 cromosomas, y el masculino, que son 23 cromosomas también, ¿no? Y bueno, ¿cómo se escribe? Cigoto con Z o con C. Está bien escrito cualquiera de las dos. De preferencia es con C, ¿no? Pero bueno, ambas formas son aceptadas. Coloquialmente el cigoto con C también se le conoce como célula huevo, ¿no? Dice, ¿qué diferencia hay entre un cigoto y un gameto? El cigoto es la célula ya fecundada, ¿no? Es la célula huevo. Dice, un gameto es una célula haploide, solamente lleva la mitad de la carga genética, no el gameto. Es decir, con la mitad de material genético, el gameto puede ser masculino, hace referencia al espermatozoide, y el gameto femenino al óvulo. De manera que si se juntan ambos, ¿no? En la fecundación ya formarán un cigoto. El cigoto es diploide, ¿no? O sea, tiene 46 cromosomas. Esto es bien importante también. El cigoto es muy similar al gameto femenino. Ambos tienen el mismo tamaño y el mismo contenido intracelular. La razón por la que el futuro hijo heredará mitocondrias de la madre y no del padre, ¿no? Que esto también es una pregunta de examen. ¿De dónde vienen las mitocondrias? De la madre, ¿no? Y no nos confundamos si nos perdemos. Acuérdense que las mitocondrias vienen de la M de madre, ¿no? Mito, madre, ¿no? Y bueno, el blastocito es lo mismo que el cigoto. No, recuerden, el cigoto es el óvulo fecundado por el espermatozoide en el primer día, ¿no? Recuerden, el primer día de la fecundación. Es un estadio en el que el embrión acaba de ser fecundado y solamente se compone de una sola célula, ¿no? Dicho de otra manera, el cigoto es el óvulo fecundado por el espermatozoide. El blastocito ya es un embrión que ya tiene entre 5 y 7 días de desarrollo y está compuesto de multitud de células que ya empiezan a diferenciarse, ¿no? Y bueno, ya vamos a dice, ¿qué es un blastómero y qué es una blastómera? Un blastómero o blastómera es cada una de las células que forman un embrión, ¿no? Un embrión en el día 3 idealmente tiene entre 7 y 9 blastómeras o células embrionarias, ¿no? Serían las células embrionarias. Dice, ¿puede darse un embarazo sin embrión? Sí se puede dar, ¿no? Es lo que se conoce como embarazo anembrionario o huevo huero, ¿no? Es un embarazo con desarrollo anormal, considerado en muchas ocasiones como un aborto muy precoz, ¿no? Ocurre cuando se forma el saco gestional, pero este está vacío, cuando no se diferenciaron, ¿no? Y este dice, es decir, hay saco pero no hay embrión.
Y bueno, también en qué momento o etapa del desarrollo embrionario se forman las capas embrionarias. La gastrulación es la formación de las capas embrionarias o germinales, ¿no? El ectodermo, mesodermo y endodermo, que eso ya lo vimos un poco. Ocurre a lo largo del primer mes tras la implantación del embrión. Inmediatamente que se da la implantación viene ya la gastrulación, que es lo que vamos a ver ahorita, y no después de que se dio la implantación del bebé, ¿no? Que es ahorita lo que vamos a ver en este artículo. Vamos a ver para acá. Esos son los artículos que de alguna forma gastrulación, ¿no? Que es un poquito lo que ya vamos a ver, proceso clave en la formación de nuestro organismo, ¿no? Y ya aquí empezamos con lo que sería la neurogénesis, ¿no? Y bueno, quedaría así: cigoto, embrión, mórula, blastocito, y luego sería la etapa fetal, ¿no? Un poquito. Así es que bueno, vamos a ver lo que sigue, la gastrulación.